Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos y bienvenidas al último día de este mes de junio, aquí en Onda Mezquita 7 Televisión, en Córdoba de cerca. Arrancamos el programa de hoy, jueves 30 de junio, un programa en el que hablaremos de diferentes temas. Empezaremos pues hablando de un tema muy delicado, como es la pensión y custodia de hijos con padres separados, y también dedicaremos nuestro espacio a la educación, de mano de nuestros amigos del Colegio Alaudá, y otro tema en educación como es un nuevo método que promete aprender la asignatura de matemáticas, ese ogro para los más pequeños, y promete, como decía, pues aprender las matemáticas de manera rápida y sobre todo disfrutando. Y ahora sí, empezamos hablando pues de ese tema, como decía, delicado, sobre la pensión y la custodia de los hijos con padres separados, y para ello tenemos como siempre pues a nuestro abogado de cabecera, Marcos Santiago. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doña Miriam, ¿cómo está usted? Muy bien, bueno, Marcos, siempre no, para resolvernos esas dudas y pues avisarnos de los problemas a los que nos podemos encontrar en diferentes situaciones. Efectivamente. Hablamos hoy de ese tema delicado, pues por el sufrimiento que acarrea, como es la pensión de alimentos y la custodia compartida de hijos con padres separados. Sabemos que muchos padres además terminan en la cárcel por impagos, ¿no? ¿Cómo es posible ir a la cárcel por una deuda de alimentos? Pues la verdad que hay personas privadas de libertad. Se supone que en un derecho penal democrático, dejando atrás otros sistemas inquisitivos, la prisión por deuda es algo que está prohibido en la Constitución. Sin embargo, sí lo hay. Porque el problema es que hay dos vías para solicitar a un progenitor no custodio los alimentos de un hijo, que son por la vía civil, que es una demanda de custodia, de filiación, de régimen de visita, alimentos, que le pone un padre a otro padre, una madre a otra madre, en fin, un progenitor a otro progenitor, que eso va por la vía civil, que eso nunca puede terminar en la cárcel. Si una persona tiene una obligación de mantener a su hija o a su hijo con una pensión de alimentos mensual y no cumple, pues te pondrán una demanda ante los tribunales civiles, y si no pagas, pues se te hará una investigación patrimonial y se te embargarán los sueldos, los bienes, se te perseguirá por si alguna vez encuentras trabajo porque en ese momento no tienes, o sea, una persecución patrimonial. Eso nunca puede dar lugar a una pena privativa de libertad, porque eso solo lo establece el derecho penal, no el derecho civil. Pero es que para exigir los alimentos de los hijos a los progenitores no custodios, también hay otra vía, que es la vía penal, que se llama delito de abandono de familia, artículo 226 del Código Penal, que está penado si una persona 2 meses consecutivos o 4 no consecutivos no paga la mensualidad de la pensión de alimentos, da derecho a una denuncia penal, porque en este caso no se puede ir de oficio por el Ministerio Fiscal, tiene que haber denuncia. Y si sale condenado y se acredita que no ha pagado y podría haber pagado, entonces hay una condena de pena privativa de libertad, es multa y prisión. Y por eso hay personas, hombre, generalmente la primera vez no vas a prisión porque son penas de menos de 2 años o multa, pero cuando se reitera esto, al final, hombre, yo conozco casos de personas que terminan en prisión, lo cual resulta sorprendente, ¿eh? Sorprendente. Marco, entonces queda claro que hay 2 vías para exigir la manutención, como decía, la vía civil, que no conlleva cárcel, no obliga a la cárcel, y la vía penal, que sí que puede terminar con... Pero que no debería. No debería haber. En este caso, ¿cuál conviene más? Entonces entiendo que para ti conviene más la vía civil, ¿no? Vamos a ver, yo no lo digo por gusto, y te lo explico rápidamente. Yo sé que mete más miedo que un progenitor pues denuncie en vez de demande. O sea, con la cárcel todo el mundo tiene miedo y busca dinero donde no hay, ¿no? Pero, bueno, eso no es el razonamiento democrático. Yo creo que si en el derecho penal solo están recogidas las conductas más reprochables contra la convivencia, por eso hay un principio de intervención mínima. Oye, cuidado con el derecho penal, que todo no se puede regular con el derecho penal, porque da lugar a suspender un derecho fundamental como es la libertad. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado con esto.
Lo que no puede ser es que, porque el velar por los hijos y alimentarlos, ese deber no es una conducta descrita en el Código Penal, sino descrita en el artículo 154 del Código Civil del Derecho Privado. Luego, entonces, si esa conducta está recogida en el derecho civil y no en el Código Penal, eso significa que el Código Penal no la tiene como una conducta que atente gravemente contra la convivencia. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que en realidad una conducta considerada por el ordenamiento jurídico no grave, porque está en el Código Civil, da lugar a una pena privativa de libertad. Y eso es una contradicción. Permíteme, Marco, porque no sé si te he entendido mal, pero has mencionado, ¿no?, que por la vía civil lo que hace es, si ve que no tienes trabajo o que no puedes cubrir la manutención, lo que hace es embargar, pues, los bienes que tengas, ¿no? Sí. La vía penal castiga si se da por hecho, o sea, si se comprueba que puedes hacer la manutención, tienes los medios para hacerla y no lo haces porque te niegas. Ahí es cuando se castiga. No, perdona. La vía penal, el presupuesto de hecho es el mismo. Usted no paga durante 3 meses, voy a la vía civil. Usted no paga durante 3 meses, voy a la vía penal y se admite. Lo que ocurre es que la vía penal, aparte de embargar, vale, te quita la libertad. Entonces, claro, pueda o no pueda pagar la manutención, ¿no? Claro, entonces, para una persona que le interesa que le paguen, muchas veces va por la vía penal. Claro. Lo que pasa es que hay que tener también, es verdad, que hay que tener la sangre un poco más fría, ¿no? Porque quitar la libertad siempre da repelús. Sí. Se pueden... yo supongo... Y hay casos más graves, ¿no?, para quitar la libertad a una persona. Claro. Pero bueno, cada uno tiene sus circunstancias. Yo puedo explicar, pero prejuzgar un supuesto de hecho sin conocerlo bien, hombre, si una persona va por la vía penal, supongo que a lo mejor ya estás harto o harta, ¿no?, claro, de ir por la vía civil. Si nos referimos a custodia compartida, ¿tú crees que la custodia compartida es la norma o debe ser la norma, ¿no?, para evitar todo este lío de enfrentamientos por la custodia de los hijos? Mira, cuando surgió la ley de divorcio, en 1981 se estableció el progenitor custodio y el progenitor que lo que recibe son visitas, que lo que hace es visitar al hijo, ¿no?, que lo tiene los fines de semana alternos, pensión de alimentos. Luego, en 2005, como la vida fue cambiando, las mentalidades, la igualdad, los hombres fueron cambiando en algunos aspectos positivos, pues dijeron, bueno, pues quizás debamos repartir los derechos a pie de igualdad. Entonces, en principio, vamos a establecer la custodia compartida, en principio. Eso fue, en 2005 es cuando se estableció el régimen de custodia compartida, y últimamente hay una sentencia del Tribunal Supremo que habla de que no debería ser la excepción en la custodia compartida, sino que debería ser lo normal, ¿no?, la norma. Pero yo, como estoy en los juzgados y veo el día a día, te digo que lo que debe ser la norma es el interés del menor. Eso es que ese iba a ser mi siguiente. El interés del menor. Y entonces muchas veces hay gente que no está preparada para ser progenitor o progenitora en régimen de visita. Cuanto más el progenitor custodio. Si ni siquiera paga la pensión de alimentos, ¿cómo me vas a decir tú que estás preparado o preparada para llevar a un niño a rajatabla todo el día, si ni siquiera como régimen de visitas los cumple, ¿no? Claro. Entonces, caso por caso, y siempre la bandera del derecho de familia es el interés del menor. Ahí me lleva a mi pregunta que te iba a hacer, porque claro, aquí lo importante no es los progenitores, la custodia, aquí lo importante es el menor, ¿no?, que es quien sufre todas las consecuencias. Hombre, claro. Ya bastante tienen con que se separen los... Hombre, yo creo que, Miriam, las personas que no les va bien, que no se quieren ya, o que es un tormento y un infierno el hogar, pues, hombre, lo mejor es separarse, sí. Pero cuidado, eso no quiere decir que al menor le hubiera encantado que sus padres se llevaran bien. Hombre, claro, por supuesto. Le hubiera encantado. Pero en ese sentido, de custodia compartida,
¿Tú crees que es lo mejor para un menor o lo mejor para un menor es estar siempre en el mismo hogar y recibir las visitas? ¿O cómo crees tú que en ese sentido, porque yo no sé si ahí deciden los mayores, se examina, por ejemplo, el caso del menor para ver qué es lo que más le conviene? Ante la situación, claro, siempre que tengan la relación, ¿no?, de los progenitores. Mira, cuando hablamos de mentes desarrolladas, personas coherentes, que saben muy bien lo que significa ser progenitor, no padre o madre, progenitor, vamos a hacer un término unitario. Pues entonces lo ideal es la custodia compartida, porque el niño se resiente menos de la separación, ¿no? Se resiente menos. Pero para eso tienen que ser dos personas muy preparadas. Ahora, lo que no puede ser decir nadie es: yo quiero la custodia compartida. Bueno, sí, pero, esa pelea, esa lucha, ¿no? ¿por qué? Porque yo quiero tener el mismo derecho que ella o él. Oiga, ¿usted está preparado? Porque si usted quiere la custodia compartida para no tener que pagar la pensión de alimentos y que al niño lo atienda la abuela, pues mire usted, déjelo usted con la madre, ¿no? Por supuesto. O con el padre, en su caso, ¿no? Lo que pasa es que, hombre, la realidad hay una estadística. Hay una estadística que... Según esas estadísticas, Marcos, ¿tú crees que el varón va evolucionando para bien respecto a sus obligaciones como progenitor? Como progenitor, como bien estamos diciendo. Sí, indudablemente el hombre se ha educado ya en democracia, ha vivido y va evolucionando cada vez más y cada vez está más preparado para el régimen de la custodia compartida. Pero aún, en mi opinión, de mi experiencia y lo que veo de mis compañeras y compañeros abogados, todavía queda mucho camino para que el padre asuma ese sentimiento materno tan bonito y tan especial. ¿Qué quiere que le diga? Que parece que ellas son, yo qué sé cómo decirlo. La única persona preparada, ¿no? No lo sé cómo decirlo, pero hoy día la madre sigue siendo, en general, la más preparada para estar con el niño. No me refiero que sea mal padre, no, en el concepto de lo que es los alimentos a nivel jurídico, velar por los niños, educarlos, taparlos por la noche cuando están malitos, muchísimas cosas. Yo creo que eso ya es algo que se ha tomado por costumbre, porque a día de hoy tanto un padre como una madre deben de estar preparados en igualdad de condiciones, es decir. Sí. Lo están cada vez más, lo vemos, hombre. Lo vemos, la evolución del varón en educación, que hay padres que son mejores que las madres, claro que sí, pero ¿qué quieres que te diga? En la práctica, pues lo que yo veo en mi despacho, pues veo de todo, pero todavía mayoritariamente todavía el sentimiento materno está más cerca de Dios. Pues nada, nos quedamos con eso, que, pero sí, que también, el hombre tiene que seguir evolucionando en ese sentido. Sí, claro, indudablemente. Eso no quita que hay mujeres para echarle de comer aparte. También, por supuesto. Pero sí te diría una cosa, mira, no es por casualidad, son temas delicados lo que voy a decir, pero venimos de una evolución, de una cultura que se llámale patriarcado, lo que quiera. Olvídate de los hombres malos, de los maltratadores, olvídate de eso, olvídate de los hombres que están criados en la cultura que hemos estado cientos de años todo el mundo. Pues es normal que el sentimiento materno se haya potenciado más que el paterno. ¿Por qué? Pues porque te voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo que cuando era pequeño, y esto es un ejemplo mayoritario, de esos hombres buenos que no son maltratadores, pero criados en la cultura del patriarcado, que es lo que han mamado, y las mujeres también. Y le pregunté: ¿a quién quieren más sus hijos? ¿A usted o a la madre? Y me dijo el hombre, ya cansado, porque ya era mayor y estaba cansado de la vida, dice: pues a la madre, ¿a quién van a querer más? ¿No ves, chiquillo, que ella estaba siempre con ellos en la casa? Y yo me levantaba a las 6 de la mañana y llegaba a las 2 de la noche, siempre buscando dinero para los niños. Yo estoy reventado, yo he estado toda la vida trabajando, de un trabajo me iba a otro, de otro a otro, porque antes en España, para poder vivir, tenías que tener más de un trabajo, ¿no? Y lo conseguía. Y me dijo el hombre: ¿a quién van a querer más? Si yo he estado toda la vida buscando dinero para ellos, y no me han visto, pero han conseguido tener todo lo que les hacía falta, porque yo no he parado de trabajar. O sea, y con esto termino,
hay que pedir perdón a muchas mujeres por muchas situaciones que han pasado, pero creo que también a esos hombres que te he dicho es hora de reconocerles, ¿no? Y de darles las gracias. Sí, por supuesto. Y con esto termino. Pues muchísimas gracias, con eso nos quedamos, que es cierto que antiguamente, ¿no?, el hombre se sacrificaba mucho, como bien decías, con diferentes empleos para sacar a la familia adelante. ¿Ya ves tú? Muchísimas gracias, Marcos, por acompañarnos una tarde más. Por si no te vuelvo a ver, feliz verano, que lo disfrutes y muchísimas gracias, como pues siempre. Nada, que el Señor bendiga a todas las niñas y a todos los niños. Así es, muchas gracias, Marcos. Nosotros dejamos con el siguiente bloque informativo de deportes, en el que ampliamos información sobre el segundo refuerzo que llega al Córdoba de cara a la siguiente temporada. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha hecho oficial en la mañana de este miércoles la llegada del guardameta que sustituye a Alfonso Prieto. Se trata de otro portero madrileño, Fabio Alvira Pérez, que en septiembre cumplirá 32 años. Internacional con España, Fabio cuenta en su palmarés con 3 Supercopas de España, 2 Copas del Rey y un reciente subcampeonato de Liga con Palma Futsal. Allí en las Islas Baleares coincidió en las 2 últimas temporadas con otro guardameta cordobés, Carlos Barrón, uno de los grandes anhelos de la afición blanquiverde. Fabio tiene una dilatada experiencia en Primera División, tras defender las porterías del Cartagena, el Pozo Murcia y el Jaén Paraíso Interior anteriormente. Creo que me uno a un gran equipo que está en constante crecimiento y nada, muy agradecido por la confianza en mí y que estoy seguro que la voy a devolver con creces. La verdad es que muy bien, ¿no? Al final salir de un gran equipo como Palma tenía que buscar el mejor destino posible y creo que Córdoba reúne todo eso que yo quiero de un club y de una ciudad también muy bonita, ¿no? Y la verdad es que muy contento y con muchas ganas de ver la mejor versión de mí. Bueno, la verdad es que cada vez que he ido a Vistalegre a jugar, sobre todo me quedé encantado con la afición, ¿no? Un pabellón muy bonito. De ascendencia cordobesa, pues la totalidad de su familia materna es de Espejo, firma por 2 temporadas y asegura estar muy feliz por unirse a un club en continuo crecimiento. Y en el día de hoy hablamos de nuevos horizontes en educación, como son la neurociencia y nuevas pedagogías. Para hablarnos de estos temas nos acompaña la directora de Innovación, Carolina Gómez. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y a su lado está Cristina Castillo, directora del Departamento de Atención a Alumnos y Familias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a las dos y muchísimas gracias. Gracias a ti. Hablamos en la actualidad de fracaso escolar. ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que el fracaso escolar se debe a varios factores. El principal, en el que ponemos el foco, es la desmotivación de los alumnos. Cuando los alumnos llegan a desarrollar el pensamiento crítico, entre los 10 y 12 años, empiezan a cuestionarse el por qué tienen que estudiar ciertos contenidos, por qué estudiar de alguna manera, entonces se desmotivan. Y además, si se acompañan de pedagogías pasivas por parte del alumno, en la que simplemente está como un espectador, está recopilando información, y luego tiene que volcarla memorísticamente en un examen, la desmotivación es increíble. Y ahora que se desarrolla la neurociencia y sabemos cómo funciona el cerebro, es el momento de hacer el cambio y de combatir ese fracaso escolar, no bajando los niveles de exigencia, sino cambiando las pedagogías. Cristina, acaba de mencionar, Carolina, el papel de la neurociencia en lo que es la educación, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál es la clave de la educación según la neurociencia? A ver, la neurociencia lo que hace es estudiar el cómo se forma el cerebro, cómo se desarrolla y cómo el cerebro aprende, porque el cerebro es un órgano plástico que en cada interacción se puede ir moldeando. Eso es un aporte muy importante a la neurociencia y esto se pone al servicio de la educación. Una de las claves, ¿no?, que me comenta, que cuál es, yo creo que la más importante es el papel de las emociones. Ya se ha descubierto que si un contenido te gusta, te entusiasma, se retiene, se aprende, incluso no solo se retiene en memoria, sino que se produce un aprendizaje significativo. En cambio, cuando un alumno pues no está motivado, ¿no?, se suele hablar de motivación, o el ambiente o su emocionalidad es negativa, está ya demostrado, la neurociencia nos plasma en todas las técnicas de neuroimagen que hay, que no se produce ese proceso de aprendizaje. Por lo tanto, una de las claves es trabajar sobre la emocionalidad del alumno. Por eso a lo mejor influye mucho el ambiente de casa, en la hora del estudio de los alumnos y demás.
Exactamente, el ambiente es uno de los factores que en casa más influye, ¿no? Ya la neurociencia, y hay una disciplina que es la neuroarquitectura, que nos dice qué elementos favorecen ese papel de la concentración y de la atención frente a qué elementos no lo favorecen. De hecho, hasta hace poquito las clases pues estaban muy impregnadas de póster y de muchas cosas, ¿no? Y ahora se ha visto que son elementos distractores. Claro, que no porque están distraen la atención. En ese sentido se puede entrenar, porque decían, ¿no?, que hablando del cerebro, se puede entrenar, se puede trabajar con el fin de mejorar la memoria. Se mejora la memoria, se mejoran las capacidades, se mejoran las destrezas, sí, es un entrenamiento. Hay técnicas para ello, ¿no? Se mejora la atención, que yo siempre digo a los chicos, la atención es como un músculo, cuanto más lo trabajes, más se potencia. Y en ese sentido, ¿alguna técnica que funcione o que se trabaje desde el colegio? Ahí es donde nosotros incluimos lo que son las metodologías activas que mantienen tu cerebro en funcionamiento y en reto. El aprendizaje basado en retos, ¿no, Carolina? Es una de las que más influyen porque realmente te motivan hacia ese aprendizaje y te hacen mantener la atención y tener un aprendizaje más significativo. Sí es cierto que siempre hemos dicho, para memorizar, ensayo. Repetición, 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 repetición. No es necesario, es una técnica, es importante, sí, pero es una más. Pero también está, por ejemplo, el nivel de procesamiento. Cuando tú algo lo piensas mucho, llegas a un nivel de profundidad del tema. Reflexionar y pensar. O un tema que te atrae mucho, como de repente no necesitas ensayarlo. Y por ejemplo la música, ¿no? Porque cuando te escuchas una música se te queda de momento, entonces hay muchos, yo recuerdo compañeros míos pues que estudiaban como con una musiquilla y hacía como que se les quedaba mejor, igual que también hay alumnos pues que tienen más fácil el que se les quede un tema y a otros que les cuesta más. ¿Eso en función de qué va o de qué depende? Eso va en función de los estilos de aprendizaje. Por ejemplo, Carolina y yo aprendemos de forma visual, no de forma auditiva. Yo la letra de las canciones nunca te las podré decir, porque nunca las memorizo. Ella y yo somos visuales. Hay niños que aprenden a través del movimiento, porque son kinestésicos. Hay niños que son auditivos y aprenden a través de la música. Todo depende de cuál es tu canal predominante. Todos tenemos todo, pero hay uno que es predominante. Y ahí entra el que los profesores seamos capaces de detectar cuál es el canal predominante de un alumno y los alumnos sean capaces también. ¿No? Potenciarlo, yo creo que es importante potenciarlos todos, pero sí hacerlo consciente de cuál es su mejor manera de aprendizaje. Lo que no podemos es centrarnos solo y exclusivamente en uno, porque entonces desatendemos al resto de la clase. Sí, pero para eso es muy difícil, ¿no?, a la hora de llevar en un colegio, en una clase, porque son muchos alumnos y eso al final es como una educación más personalizada, ¿no? Exactamente, pero para eso tenemos a Carolina, que es nuestra directora de innovación, que nos trae todas las metodologías posibles. Pues le voy a preguntar a Carolina, ¿qué aspectos de la escuela clásica echa por tierra la neurociencia? Pues echa por tierra lo que es el estilo de escuela clásica, en la que el profesor es un transmisor de conocimiento, los alumnos solo están escuchando y con suerte viendo en la pizarra, y en la que ellos tienen que estar quietos y no pueden estar compartiendo entre ellos. La neurociencia lo que nos dice es que se aprende con las emociones y se aprende compartiendo. Entonces, pedagogías como es, por ejemplo, el aprendizaje cooperativo, en la que los alumnos tienen que discutir entre ellos, va a favorecer el aprendizaje. Vale, y Cristina, hablando de neurociencia, ¿qué aspectos entonces están de acuerdo con la escuela clásica? A ver, están de acuerdo, como hemos comentado antes, la memoria hay que trabajarla, hay que potenciarla. La escuela clásica está muy centrada en lo que es el proceso memorístico, que es importante. Lo que pasa es que la forma de llegar a él no es siempre el ensayo, como hemos comentado antes. Y también estamos de acuerdo que a veces hay que dar explicaciones. Lo que no estamos de acuerdo es con el tiempo de las explicaciones. Sabemos que la atención de un niño no debía de ser una explicación más larga de 8 minutos, porque entre los 8 y los 15 ya desconectado. Un adulto a partir de los 20 ya desconectado, si no reconduces tu atención. Por lo tanto, estamos de acuerdo con explicaciones, pero píldoras de información, cortas, precisas. A veces alargamos mucho las explicaciones y los niños en ese camino se han perdido. Y luego también la participación, ¿no?, el entablar feedback con los alumnos, ¿no?, para mantener despierta la atención. Es muy importante que el alumno intervenga en clase con el profesor y que intervengan entre ellos casi. Para ellos es más significativo cuando la discusión o el aprendizaje se hace entre iguales, se hace entre las mismas edades y no cuando viene del profesor, sobre todo en la edad adolescente, que es cuando decía antes que se empieza a desarrollar el pensamiento crítico y ellos prestan como más atención y tienen una emocionalidad más positiva ante los compañeros y no tanto hacia el profesor.
Y si hablamos de por qué los alumnos, por ejemplo, en el colegio no han tenido éxito y sin embargo cuando llegan al mundo laboral sí que lo tienen. Sí, la verdad que es un tema con mucha controversia y me llama mucho la atención. Cuando conozco siempre a alguien que tiene éxito en el mundo laboral, o me gusta mucho cómo se desarrolla profesionalmente, siempre le pregunto lo mismo: ¿cómo eras tú cuando eras pequeño? Y la mayoría de las personas que tienen éxito laboral son personas inquietas, con la mente muy inquieta. Eso hace que el alumno sea inquieto en clase. Entonces va un poco en contra de lo que es la escuela clásica que decíamos antes, que el alumno tiene que estar sentado, escuchando, atento y trabajando individualmente con sus actividades. Claro. Entonces la escuela clásica favorece un aprendizaje académico, en el que tú tienes que recordar una serie de contenidos, aprender procedimientos, pero es un aprendizaje académico, no está centrado en el desarrollo de habilidades. Y realmente lo que te pide el mundo laboral son habilidades. Entonces, y práctica, ¿no? Al final práctica, claro. Práctica, tú ¿no? necesitas saber hacer, claro. No necesitas saber memorizar y repetir. Por eso encontramos a muchas personas que piensan cuando son pequeños que no son válidos porque académicamente no se les da bien. Claro. El mundo académico, y sin embargo eso no quiere decir que no sean válidos, muy al contrario. Y exactamente, y al contrario también de alumnos que se les da muy bien el estudio, pero luego la práctica, pues, por ejemplo, una de las carreras que es fundamental la práctica es magisterio, ¿no? Que al final tú estás en contacto, estás tratando con, el día de mañana en el mundo laboral, estás tratando con alumnos, entonces ahí no te funciona que tú te hayas aprendido. Tú sepas, claro. Sino el cómo tú actúas, la práctica al final, que es lo que decíamos. Cristina, ¿qué consejos podríamos dar a los padres como directora del Departamento de Atención a Alumnos y a Familias? ¿Qué consejos se le pueden dar para mejorar el aprendizaje de su hijo en el colegio? Para favorecer el aprendizaje tenemos que tener en cuenta características físicas, ¿no? La alimentación. La alimentación es muy, muy importante. El que el niño tenga pues una alimentación variada, por ejemplo, si hay, pues está todo bien sabido, ¿no?, que el omega 3 favorece todo ese desarrollo a nivel neurológico, pero sobre todo es el equilibrio, es decir, pescado azul va muy bien, pero que lo vayamos entrando dentro de una dieta normalizada en la que no haya carencias de vitaminas, minerales. Exactamente, de ningún tipo de nutriente, porque muchas veces los chicos pues vienen más cansados o vienen menos receptivos porque no nos somos conscientes de la importancia pues de esa dieta equilibrada. La hidratación es muy importante, nosotros le hacemos mucho hincapié a los chicos que tengan su día de agua, que beban agua, es muy importante para el aprendizaje. Pero ya, y el ejercicio. El ejercicio está demostrado que la actividad potencia ese desarrollo, por lo tanto son cosas que en estas últimas etapas, ¿no?, como que después de la cuarentena se nos han quedado un poquito más olvidadas, ¿no?, y es importante pues que los chicos se ejerciten. Después tenemos también ambientes, ¿cómo podemos favorecerles? También el ambiente físico, ¿no?, como hemos dicho antes de la neuroarquitectura, ¿cómo es mi espacio de estudio? Mi espacio de estudio tiene distractores, no tiene distractores, me siento cómodo estudiando ahí, me siento relajado, no me siento a decir que ellos busquen su espacio. Muchas veces combinan los espacios lúdicos con los espacios de trabajo y los chicos son como incapaces de desconectar, ¿no? Tienen muchos distractores. Y también hay que tener en cuenta el cómo los motivamos, qué les exigimos, la parte emocional. Ayudar a tu hijo para favorecer su desarrollo según la neurociencia, hay que alentarlo. Muchas veces les decimos, o ponemos unas expectativas muy grandes en ellos porque pensamos que con eso los vamos a motivar a que hagan más, y a veces esas expectativas le pesan y le generan una emocionalidad negativa. Hay que tener cuidado con esas expectativas y el cómo lo lavamos. Muchas veces le decimos que estamos muy orgullosos, ¿no? El que se tiene que sentir orgulloso es él. Entonces hay que preguntarle cómo te has sentido frente a lo que has hecho, más que decirle. Y eso es importante. Y toda esta combinación... O sea, darle ese papel prioritario, ¿no?, un protagonista, que al final valora su esfuerzo, su trabajo. Claro. Y que él lo valore, porque queremos personas autónomas, reflexivas, con capacidad de automotivación, la inteligencia emocional, ¿no?, que ya vemos que es una habilidad necesaria, pues hay que trabajarla, porque si no, no se genera. Carolina, mencionábamos antes, ¿no?, que hay alumnos pues que en el colegio no tenían éxito, en el mundo laboral sí, y el papel que juega en todo momento de ese proceso de la educación, la memorización. ¿Cómo de importante es la memorización en el aprendizaje? Pues la memorización es un aspecto más en el aprendizaje. Bien, es cierto que en la escuela clásica prácticamente se centraba todo en la memorización,
Y sabemos que con las nuevas pedagogías lo que se fomenta es el desarrollo de habilidades que, como decía antes, son las que te van a demandar en el mundo laboral. Pero realmente la neurociencia ha aportado luz con cómo se produce esa memorización, que tampoco tenemos que demonizarla, porque realmente es necesario llevar a la memoria a largo plazo algunos conceptos. Y como decía antes Cristina, la memorización se consigue a base de repetición, pero no solamente a base de repetición. Claro. Se consigue cuando tú tienes una emocionalidad positiva. Si entran en juego las emociones, entran en juego la repetición y además comparte ese aprendizaje, se lleva a la memoria a largo plazo. Es decir, son 3 factores cruciales para que se produzca esa memorización. Hablando, decíamos, Cristina, que influye mucho el ambiente, ¿no?, en el estudio. Y en ese sentido, ¿cuál es la mejor manera de aprender? Porque si te influye hay que tener esos aspectos que decíamos, ¿no?, la dieta, el ambiente, las emociones, pero la mejor manera de aprender. Nosotros siempre decimos que en el cole la mejor manera de aprender es generar un aula segura. Y un aula segura es un aula en el que el alumno se sienta cómodo. Se sienta cómodo para que se produzca realmente ese aprendizaje, para que despertemos esa emocionalidad positiva. Después es cierto que influyen muchas cosas, influyen los colores, influye el orden, es muy importante el orden, que a veces no le damos prioridad, ¿no?, y empezamos a estudiar con un montón de papeles en medio, con un montón de cosas que al final son distractores. Yo muchas veces le digo a los chicos, ordenad vuestro espacio porque así ordenamos vuestra mente. Claro. Y es una rutina que tienes que ir adquiriendo. Después también es importante que quitarnos esa percepción de decir, vamos a estudiar 3 horas seguidas, la atención no va a durar 3 horas seguidas. Es decir, hay que cambiar de actividad, porque si no se nos hace monótono y tenemos la sensación que ha terminado el tiempo de estudio y no hemos aprovechado. Es decir, regular también los tiempos de descanso, el cómo vamos a hacer esos descansos y sobre todo lo que hemos dicho, un espacio en el que tú te invite, ¿no?, a ese estudio, no sea en cualquier sitio con ruido, con música. El ruido también, hay niños que sí es verdad que estudian con música, pero una cosa es la música y otra el ruido ambiente. Bueno, voy con Carolina porque imagino, ¿no?, como decíamos, que también facilita mucho la memorización el hecho de que algo te guste, ¿no? Y hay asignaturas pues que a unos alumnos les gustan más, a otros menos, pero según la neurociencia, ¿cuáles son las asignaturas vitales? Pues, aunque pueda parecer un poco que tenga un poco de controversia, la asignatura que favorece más el aprendizaje es la educación física, porque como decía antes Cristina, es necesario la actividad física porque las neuronas necesitan oxígeno para poder realizar la sinapsis y la transmisión del impulso eléctrico. Entonces, para que se produzca el aprendizaje, se produzca la memorización, es necesario que haya una oxigenación. Entonces, cuanto más tiempo, educación física con un ejercicio moderado, no un ejercicio intenso. Pero cuanto más tiempo tengas de educación física al día o a la semana, más se va a favorecer el aprendizaje. Pero también se puede introducir el movimiento dentro del aula, es decir, hay pedagogías que favorecen ese movimiento y hay dinámicas de aula que hacen que los alumnos se muevan y que hacen que los alumnos estén activos en el aula y eso favorece el aprendizaje. A todos nos pasa que cuando estamos mucho tiempo sentados escuchando a un ponente, llega un momento en el que desconectas, ¿no? Pues precisamente porque a la neurona no le está llegando suficiente oxígeno. ¿Es necesario tener un descanso en clase cada X tiempo, cada cuántas horas? ¿Es necesario tener un descanso o es necesario de meter tiempo en los que la mente no está haciendo siempre el mismo tipo de actividad? De liberar, ¿no? O algo. Efectivamente, es verdad que lo que decía Cristina, para que haya atención, tú mantienes la atención entre 8 o 10 minutos. Pero si luego tú estás haciendo actividades en las que tú estás practicando, en las que tú estás compartiendo con los compañeros, en las que tú estás haciendo otro tipo de actividad, tu mente se va relajando. Pero sí que es verdad que es necesario meter tiempos de descanso, 10-15 minutos cada hora aproximadamente. Carolina, como directora del Departamento de Innovación, todos sabemos pues, que durante toda la historia de la educación nos han evaluado, ¿no?, a través de pruebas escritas, pero la educación pues, ha avanzado mucho, según también los avances de la ciencia. ¿De qué manera, a día de hoy, ¿no?, tú como directora de innovación, crees que es la mejor manera de evaluar a los estudiantes? Pues eso es un tema que tiene también mucha controversia, porque la evaluación es como el gran desconocido en los colegios. Y se ha llevado de una manera un poco incorrecta, como decía antes, se hacía una evaluación al final y era una evaluación con una prueba escrita y tenía casi más importancia la prueba que el resto del proceso. Año, claro. Entonces hoy sabemos que lo correcto es hacer una evaluación formativa, que la evaluación forme parte del proceso de aprendizaje, que el profesor vaya acompañando al alumno, vaya dándole feedback y vaya reconduciendo el proceso de aprendizaje durante todo el camino.
y que no solamente sea el alumno el que sea evaluado, sino que también tiene que ser evaluado el profesor y tiene que ser evaluado también el método que se emplea, y que no solamente el profesor sea el que evalúe. Es muy importante la autoevaluación por parte del alumno. Es importante que se evalúen entre ellos y que el alumno aprenda a evaluarse a sí mismo, que sepa cómo ha aprendido, por lo que decía Cristina, de los estilos de aprendizaje, porque eso le va a hacer madurar y le va a hacer que él mismo pueda mejorar en su proceso. Tener autocrítica, ¿no? Efectivamente. Que es muy efectivamente, importante a lo largo de la vida. Es Que una uno de se las haga habilidades. autocrítica para aprender de los errores, para avanzar Efectivamente. y para mejorar. Me voy con Cristina ya para la última pregunta, porque no nos queda más tiempo. ¿Qué nos dice la neurociencia del desarrollo emocional en la escuela como requisito de aprendizaje? A ver, la neurociencia resalta el papel de las emociones. Hemos dicho antes que si un niño está feliz, es un niño que aprende. Un niño está frustrado o tiene miedo, sabemos que procesos cognitivos superiores no se van a dar. Por lo tanto, la inteligencia emocional está presente siempre en la persona. No podemos quitar, ¿no?, de la persona, vamos a quitarte las emociones y vamos a trabajar la razón, no, sino que van siempre de la mano. Claro, por lo va tanto, en conjunto. exactamente. Entonces hay que tratarlo como un conjunto. No podemos centrarnos solo en la razón y no trabajar la emoción. La emoción es una habilidad que es necesaria a día de hoy y somos conscientes después de la situación que hemos vivido, ¿no?, que es muy muy importante para el desarrollo de la persona, para el desarrollo de la persona como estudiante y para el desarrollo de la persona como profesional. Por lo tanto, el trabajar la inteligencia emocional es clave. Hemos hablado que uno de los problemas del fracaso, la desmotivación. ¿Qué nos dice la inteligencia emocional? Desde nuestro conocimiento, cómo motivarnos, Claro. buscar nuestro interés, porque a veces pensamos que solo es motivar desde fuera y no. Tenemos que enseñar a los niños a que se vean por dentro y vean cómo despertar su interés, su inspiración, emociones tan importantes y que tan relacionadas van con el aprendizaje. De hecho, hay una metodología que en el cole utilizamos mucho, que es la gamificación, que a través del juego. ¿Por qué? Porque el juego es básico, ¿no? Un niño Claro. enseguida con el juego lo enganchas. Y juegos lucrativos al final aprenden mucho. Juegos por también. niveles, que Claro. vayan pasito a paso, que cada pasito te va motivando y vas también secuenciando ese aprendizaje. El aprendizaje no es todo o nada, sino que va en diferentes partes. Por lo tanto, pensamos que la escuela no debe olvidar esa parte emocional e incluso darle peso, el peso que tiene, porque siempre va a trabajar junto a la razón. Entiendo que ahí hablábamos de esa evaluación también del profesor, del maestro, y es que tiene un papel fundamental en lo que es la motivación del alumno. Como bien decías, para tener ese feedback y encaminando al alumno durante todo el proceso, es importante ese papel, esa evaluación del profesor para motivar al alumno y si no es por este camino, pues darle otro motivo, ¿no? Buscar una solución al final para el alumno, que está en pleno aprendizaje, entiendo. Pues muchísimas gracias a las dos, ha sido un placer. Gracias por informarnos de todas las novedades de la evolución de la educación, de la innovación, que por supuesto pues va mejorando, ¿no?, lo que es el proceso de aprendizaje de los alumnos. Muchísimas gracias. Gracias a Gracias a ti. ti. Bueno, y nosotros nos quedamos viendo el siguiente vídeo antes de recibir a nuestro siguiente invitado de la tarde. Continuamos hablando de educación y ahora lo hacemos de ese método innovador, un método pues que con el fin, ¿no?, de aprender las matemáticas desde los más pequeños, que al final es una asignatura que o la aprendes desde pequeño o ya se complica a lo largo de toda la formación educativa y termina siendo un ogro. Pues como hablábamos, decíamos de ese método ABN y de una escuela de verano, la primera escuela de verano dedicada pues a docentes, a alumnado y a familias. Una actividad que tendrá lugar, que se desarrollará dentro de la semana a ciencia cierta del 6 al 9 de julio en Aguilar de la Frontera, para conocer pues qué es esta semana de a ciencia cierta y ese método ABN. Tenemos con nosotros a los protagonistas, a la concejala de Educación del Ayuntamiento de Aguilar, Paqui Herrador. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y a su lado está pues el vicepresidente de la Asociación Matemáticas Cálculo ABN y conferenciante de la primera escuela de verano ABN. Muy buenas tardes, José Miguel de la Rosa. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí. Bienvenidos a los dos y bueno, con un tema entusiasmante, sobre todo, ¿no?, pues para lo que es la educación. Hablábamos, Paqui, de esa semana a ciencia cierta. ¿Qué es exactamente? Esa semana es una iniciativa que bueno, nos trae al equipo de gobierno José Miguel,
desde que entramos en el equipo de gobierno, nos propone esta escuela de verano ABN y además pues nos pone en situación de cuál es la repercusión realmente para un pueblo como Aguilar traer este tipo de escuela de verano al pueblo. Entonces pues nos ponemos manos a la obra con la finalidad de ponerla en marcha en verano del 2020. Como ya sabemos todos, aquello quedó parado, intentamos volverla a poner en marcha en el 2021, tampoco fue posible, y ahora sí que sí, tenemos esa escuela de verano ABN, además ahora ya José Miguel pues dará todos los detalles de la escuela, pero sí que es verdad que aprovechando esa escuela de verano, pues hemos hecho una semana de la ciencia alrededor también de esa escuela, donde lo que queremos es sembrar esa semilla del conocimiento y de lo que es acercarse a la matemática y a la ciencia, tanto a nuestros niños y niñas como a nuestros jóvenes y adultos también, porque realmente es una semana donde va a haber actividades absolutamente pues, para toda la población, para todos los tipos de población, desde escolares de primaria hasta secundaria, hasta la gente mayor, vecinos y de fuera que nos visite y puedan participar perfectamente en todas las actividades que se van a llevar a cabo dentro de esa semana de A Ciencia Cierta. Ahora hablaremos de ese programa de actividades, del tipo de actividades además que se van a desarrollar, pero ¿en qué está basada la Semana de A Ciencia Cierta? La Semana de A Ciencia Cierta está basada en la STEAM, que son la Unión Europea, pues está encaminando todos sus esfuerzos para fomentar esas carreras de ciencia y sobre todo que vayan dirigidas también buscando, más que dirigidas, buscando mayor participación de las mujeres. Como todos sabemos, pues parece ser que hay más hombres que estudian carreras de ciencias que mujeres y en eso, pues por lo visto, están empleándose y aprovechando ese método, esa tendencia, pues hemos montado esta Semana de la Ciencia, donde actividades de matemática, de ciencia, a través del juego, del aprendizaje, con medio ambiente, ajedrez, desafíos lógicos, pues la verdad es que creo que hemos cerrado bien lo que ese programa efectivamente, de incentivar. Bueno, decir que a lo largo de la historia ha habido grandes mujeres dedicadas al mundo de la ciencia. Totalmente. Que es verdad que antiguamente pues no se estaban podía dar evidenciadas, pues no se podían dar los nombres y demás, era el nombre de a lo mejor de sus maridos, ¿no? Los que salían, pero ha habido desafortunadamente sí, pero bueno, esto ya está cambiando. Está cambiando, por supuesto, y en eso tenemos que estar. Exactamente, tenemos actividades como esta que fomentan a ello, ¿no? A incentivar la participación de las mujeres. Objetivos, que creo que ya has mencionado algunos, ¿no? Sí, los objetivos es, como tú muy bien decías en tu presentación, la matemática, la ciencia son un ogro para la gran mayoría que no entiende o que le cuesta, tiene dificultades para engancharse a eso, ¿no? Los objetivos es acercarlos a través del juego, a través de la manipulación, a través de talleres al aire libre, a través del contacto con la naturaleza, acercarlos a ese mundo de la ciencia y de la matemática que creemos fundamental porque de hecho son el futuro, y es el futuro para nuestros niños y niñas y para nuestros jóvenes. Es la base de todo. Ese es realmente el objetivo que tenemos montando pues esta semana de A Ciencia Cierta. Enfocada, esta semana A Ciencia Cierta, enfocada no solo a niños. No, tenemos, porque además creo que hemos englobado a todos los sectores de la población. Tenemos a estudiantes de primaria con unas actividades en concreto, temas de ajedrez, magiciencia, la magia también en las matemáticas. Tenemos también otras experimentos, efectivamente. Tenemos también otras actividades enfocadas a los alumnos y alumnas de secundaria, concursos fotográficos de matemáticas, desafíos de lógica en la calle, escuela y talleres de ajedrez. Y luego pues tenemos para las personas, no solamente los vecinos y vecinas de Aguilar, sino para todo aquel que quiera visitarnos, pues tenemos desde rutas de senderismo hasta teatro, guiadas, concursos, teatro. Efectivamente, por tanto la variedad de actividades culturales y recreativas. Hay que venir a Aguilar en esta semana, hay que apuntarse a esas actividades que están teniendo, la verdad, un éxito rotundo. Muy buena aceptación, claro. Sí, totalmente. Y sobre todo ya aprovechar y conocer a Aguilar, ¿no? Exacto, pues ese también es el objetivo de todo lo que se hace realmente en un ayuntamiento, en un municipio. Hombre, claro. ¿Verdad? Promocionar tu pueblo y turismo, promocionar, ¿no? El atraer a gente de fuera. Todo lo que tenga, ¿verdad? Claro. Pues en eso estamos. Pues muy buena actividad, muy buena iniciativa, me parece súper interesante porque ya a la vez te ayuda, ¿no? a aprender, como decía, de ciencias, de matemáticas. Para hablar de ese método ABN tenemos con nosotros a José Miguel, que nos va a hablar pues qué es ese método, ¿no? ABN, ¿en qué consiste? El método ABN es un método matemático de cálculo
que se basa en que el niño conozca lo que es la numeración, la domine, a partir de lo que sería la manipulación, contando, agrupando, separando desde infantil, vamos creando una comprensión hacia los números que va más allá de la abstracción, porque por ejemplo el número 2, aquí lo dibujamos con el 2, en China no, se dibuja de otra forma, sin embargo el concepto abstracto es el mismo, 2 patos allí son 2 patos aquí, ¿no? Pero el niño es capaz de entender que hay 2 patos y tener dificultades con la grafía. Entonces, nosotros lo que buscamos desde infantil hacia arriba es que el niño entienda perfectamente en qué consisten los números, cómo se transforman, cómo se pueden... un número no una cosa fija, por ejemplo, el 2 está formado por el 1 y el 1, como es obvio, como sabemos todos, ¿no? Pero el niño ve nada más que el 2. Y hacerle entender que ese 2 se puede descomponer, y no solo en unidades, sino en décimas y en cosas más pequeñas, o agruparse, eso es lo que nosotros hacemos. Las siglas del método, si me permite, la A, la B y la N significa abierto, la B significa basado y la N significa en número. ¿Abierto qué significa? Si yo te pongo a ti ahora mismo una multiplicación, una división o cualquier operación del método tradicional, cualquiera de los que estamos en el plató, cualquiera que esté en su casa y demás, tiene, para que le salga correcto, tiene más que un procedimiento para hacerlo. Si el procedimiento no lo sigue a pie juntilla, pues obviamente le va a salir mal. En el método ABN no hay un procedimiento, le enseñamos las bases de la numeración y a partir de ahí el niño crea y puede calcular de infinidad de formas distintas, ¿no? Porque domina cómo funcionan los números y es capaz de llegar de forma natural, sin trucos ni artificios, a lo que es el cálculo mental, ¿no? A partir de segundo ya hay muchísimos niños que operaciones que en un alumno de cuarto, quinto de primaria no es capaz de hacerlo mentalmente, pues en primero y en segundo ya hay niños que lo hacen mentalmente. Me va a permitir, igual meto un poco la pata, pero hay muchos vídeos, ¿no?, en Instagram, en TikTok, que te enseñan, por ejemplo, como fórmulas para aprenderte las tablas de multiplicar. Por ejemplo, te ponen la tabla del 6, te ponen 6 por 1, 6 por 2, y ahora te enseñan como una táctica que es el 6 por 1, 6. Luego en el 2 te pone, va el 2, pues el resultado lleva el 2. Y luego el primer número por el que multiplica, que es el 1. Y así, 6 por 2, 12, 6, así. ¿Eso puede ser de ese método? No, nosotros no hacemos eso, porque es que eso sirve para casos concretos. De hecho, cuando te hacen los vídeos, te ponen ese caso, pero cuando tú quieres experimentar eso con otro número, no te sale. Vale. Porque son trucos. Entonces, ¿cómo se aplica este método, ¿no?, en la práctica? ¿Qué aplicación tiene? Mira, por ejemplo, vamos a pensar en una multiplicación, ¿no? ¿Cómo haría un niño que trabaja el método de ABN? Lo que hace es que descompone. Vamos a pensar un número sencillo que podamos llevar en la cabeza, ¿no? El 1, 2, 3, el 123, ¿vale? Lo vamos a multiplicar por 5. Pues el niño piensa, tengo 100 unidades, pues ya tengo 500, si lo multiplico por 5. Como tengo el 20, 123, si lo multiplico por 5, son 100 más, por tanto ya tengo 600. Y como tengo un 3 al final en las unidades, son 15. Pues el resultado de multiplicar 123 por 5 por descomposición es 615. No sé si me has seguido. Sí, te Al principio me he quedado sorprendida porque digo, ojalá hubiera sido así de fácil cuando yo estaba estudiando. Claro, ¿sabes? Aquí no hay llevada, en el método ABN no hay llevada, porque yo siempre cuando formo a los compañeros y demás le digo, vamos, llevada, ¿y a dónde se las llevan? Claro, es lo que típico que ponía el numerito arriba. En realidad no hay llevada. Cuando un niño le dice, te lleva una, el niño lo hace porque el maestro se lo ha dicho. Y es como se tiene que hacer por ese procedimiento. Claro. Pero en el ABN, cuando un niño tiene que sumar, lo que va buscando siempre es completar una decena. Y entonces, si tiene que sumar, imagínate que tiene que sumar un número sencillito, ¿no? 13 más 9. Pues dice, el amigo del 3, para llegar al 10, es el 7. Pues del 9 coge solamente el 7. De manera que 13 más 7 son 20. Me quedan 2, pues el resultado es 22. Claro. ¿Entiendes? Sí. Entonces, lo que hace es descomponer y componer los números de manera que de una forma sencilla, primero se lo tienes que enseñar con objetos para que ellos lo vean. Y cuando eso ya lo han comprendido, ya llega el proceso de abstracción, de descomposición. Y por eso te he dicho antes
que en el método ABN no hay una forma de operar, cada niño puede hacerlo de una forma distinta. Otro puede pensar, 13 más 9 hemos dicho, ¿no? Pues el amigo del 9 es el 1, le voy a quitar el 13 y le voy a quitar 1, y ya tengo 10, 10 más 12, 22. ¿Eh? Así las matemáticas dejan de ser un ogro y le gusta a todo el mundo. Y no un yo truco. estoy pensando en volver a estudiar, de hecho, así es verdad que no es un truco, funciona para todo. Frente a este nuevo método, está el método tradicional, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de la tabla de multiplicar, la aprendíamos con cancioncilla, ¿no? Era cantándola. Por lo que has comentado, y, o sea, el resultado que se ve, las diferencias y las ventajas son infinitas, ¿no? Sí. Frente al... La principal ventaja que tiene, porque al fin y al cabo estos cálculos, hoy en día tú le puedes hablar al móvil y le dices la operación que tú quieras, que te la va a decir, sin escribirla, se la dicta, y te la va a devolver la operación correcta, pues cuestión de segundos, te dice el resultado. Ahora intenta decirle, le invito a los oyentes que lo hagan, ¿no? Que le digan a Alexa o a Cortana o a Siri, ¿no? Que le digan, Antonio tiene 5 caramelos y su hermano tiene 2 caramelos más. ¿Cuántos caramelos tiene su hermano, Siri? No vas a ser capaz de decirte Siri ni Cortana el resultado. Cortocircuito, se te rompe el móvil. ¿Por qué? Porque no piensan. Claro. ¿Eh? Entonces, la principal ventaja del ABN es que una vez que el niño conoce la base de la numeración, todo lo que le enseñamos se lo enseñamos asociado a situaciones reales. Y todas las transformaciones que hace, el ejemplo que te he dicho antes, de 13 más 9, ¿no? Ese 13 tiene que hacer algo y ese 9 tiene que hacer algo. Pueden ser caramelos, pueden ser peces que tienen en 2 peceras, lo que tú quieras, ¿no? Y entonces dice, voy a sacar un pez de la pecera donde tengo 13 y lo paso al del otro. De manera que son situaciones reales y eso hace que el niño entienda. José Miguel, llevas dedicándote a la docencia desde 1990, 11 años, ¿no? Dedicándote, pues, impartiendo este método con ABN. Los resultados, no me cabe duda de que han sido positivos, ¿no? Mira, nuestro centro, que fue el primero de la provincia de Córdoba, con este curso ya me han dado al instituto 4 promociones que han aprendido el ABN desde infantil de 3 años. Esas promociones son las que mejores resultados tienen en los 2 institutos. Hicimos un estudio, los primeros cursos, y efectivamente los que mayoritariamente aprobaban matemáticas eran los alumnos de ABN. Esta mañana una compañera me comentaba, dice, mi hija estudió en otro centro que no es ABN, dice, y comenta en el instituto, dice, cuando hay un problema, una situación problemática en el instituto, dice, los primeros que levantan la mano y salen a resolver, los del Alonso de Aguilar, los de la metodología ABN. ¿Por qué? Porque le han perdido el miedo a las matemáticas. ¿Por qué se le pierde el miedo a las matemáticas? Porque lo entiende. Claro, a la vez que lo disfruta. Claro. En ese sentido, ¿desde qué edad, ¿no? A partir de qué edad o qué curso es recomendable pues, impartir el método ABN? No sé si cuando ya están en cuarto de primaria o en sexto es recomendable empezarlo, o desde niños, desde primaria, desde primero. Pues mira, te agradezco esa pregunta porque es muy importante, porque es bueno avisar a la gente que cuando conoce el método ABN muchas veces se entusiasma y lo introducen en niveles que ya cuesta un poco que el niño lo coja. Lo suyo empieza desde infantil de 3 años y como muy tarde desde primero de primaria, para poder sentar las bases. Más tarde se puede hacer, pero el niño no tiene las bases matemáticas suficientes para poderlo adquirir con soltura. Entonces, nuestra recomendación es empezar desde abajo y poquito a poco ir creciendo. Y ahí es fundamental también la formación del docente, ¿no? Del profesor. Exacto. Mira, la Asociación Cálculo ABN, de la cual pertenezco yo, organizamos cursos online, cursos presenciales. Aquí en Córdoba el Centro de Profesores todos los años convoca cursos de formación tanto de infantil como de primaria, cursos que se llenan nada más que sacarlos, son los más demandados. Y aparte de eso tenemos todo lo que es el cálculo ABN, está subido en la red. Quien quiera conocer qué es el cálculo ABN, tiene vídeos, tiene tutoriales, tiene ejemplos, tiene materiales para trabajar con su hijo y todo totalmente gratuito. ¿Es necesario un tiempo específico de formación del docente para que salga bien preparado para poder dar la clase, para poder ponerlo en práctica? Sí, normalmente con un curso de formación inicial de unas 6-8 horas, el docente ya puede arrancar. Arrancar. Vamos a ver, una vez voy a ser muy rápido, una vez en un congreso me comentó una compañera, dice,
Pepe, ¿cuándo realmente se domina el método ABN? Y yo le contesté, digo, cuando empieces en primero y termines en sexto. Claro, es que no, hay que saber impartirlo, ¿no? Porque de ahí es de donde se obtendrán buenos resultados, entonces para ello hay que impartirlo correctamente, no, claro. No vale con que a ti te haya gustado y digas, no, yo ya podría darla, claro. Y además es que como te ha pasado a ti, que te lo he visto, la expresión en tu cara, la gente cuando ve que se pueden hacer de otra forma claro, ve que aprende matemáticas y más sencillo, dicen, yo quiero eso. Digo, tranquilo, claro, que formarte. claro. Pero la formación, te digo, en la red hay de todo y gratuito. Nos hemos ido encargando a lo largo de estos 11 años de todos los compañeros que estamos en la asociación de irlo subiendo. Pues mira, pues es bueno para todos los cordobesas que nos están viendo y estén interesados, ya saben que pueden adquirir el curso, ¿no?, a través de internet. Hablando de la primera escuela de verano ABN, dedicada, ¿no?, a docentes, alumnado, familias. Sí. Aquí va dirigida a ese público específico, pero ¿hay requisitos necesarios o algo para poder hacerla? No, mira, para las familias tenemos dos tipos de cursos. Los que no saben nada, hay un curso totalmente gratuito que se imparte por docentes que trabajan en el ABN para iniciarse. Y luego, para aquellos que ya su hijo saben ABN y quieren ellos profundizar más, normalmente sabes que cuando hay un congreso sobre medicina, van médicos, no van pacientes. Claro. Pues aquí no, aquí van docentes y maestros, digo, docentes y familias. Le hemos abierto las puertas a todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo que nos queremos es que de esto se beneficie todo el mundo, ¿no? El único requisito es querer aprender y entrar en la página y inscribirse, la de escueladeveranoabn.com. ¿Y dónde se puede consultar, ya que estamos, los cursos de formación del método ABN? Pues mira, hay una página que es Cálculo ABN, muy sencilla de recordar, cálculoabn.com, y ahí está toda la información de qué es el método, cuáles son los libros que hay tanto de formación como para los niños. Y además ahí ese también son los perfiles de Facebook y de Instagram. Sí, el mismo, Cálculo ABN. Volviendo a la escuela de verano, ¿cuáles son los objetivos de esta escuela? Porque claro, está enfocada a familias que no saben nada, a niños que ya tienen un nivel avanzado y a docentes. Mira, en principio, nuestro objetivo desde la ANCA es seguir expandiendo el método para que lo conozca todo el mundo y lo pueda aprovecharse de él, ¿no? Después de la pandemia, bueno, durante la pandemia llevamos ya 7 congresos realizados. Hubo 2 que tuvieron que hacer a través de la red, ¿no?, no presencial. Y el objetivo de este año era volver a juntarnos, porque la familia ABN nos encanta juntarnos, contar las anécdotas que nos pasa con los chiquillos. Y luego yo, aunque soy granaíno, me siento aguilarense porque llevo ya más años viviendo en Águila. Yo quería dar a conocer a Aguilar de la Frontera también a través del método ABN, porque fue el primer pueblo en donde se empezó en un colegio en Córdoba. Y entonces para mí era, yo qué sé, un gozo poder tener ese objetivo. Poder mostrar eso también. Estructura de la escuela de verano en cuanto a la programación del tipo de actividades. Mira, como estamos en verano, hay que pensar que gente que viene de lejos pues no está acostumbrada a esta climatología, ¿no? Entonces empezamos de 10 a 1:30 con un descanso de media hora por las mañanas. Luego hay descanso todo lo que es la tarde y luego retomamos por la tarde-noche con la inauguración y conferencia el miércoles 6 y el sábado 9 en el anfiteatro de Aguilar, que es un entorno maravilloso. No tienes nada de calor allí, nada. Incluso te tienes que llevar una rebequita. Que sí. Y luego, pues por las tardes también, a partir de las 7:30, 8, hay otras actividades, pero ya son lúdicas. Vale. Para los que visiten Aguilar, que conozcan el patrimonio, la laguna Soria. Talleres formativos y talleres más divertidos, ¿no? Más de ocio, por así decirlo. Aunque con este método el taller formativo se va a disfrutar igualmente. Sí. Algo que destacar de esa semana a ciencia cierta de esa escuela de verano, algo que queráis comunicar, ¿no? o invitar a quienes nos están viendo a través del televisor. Yo por mi parte invitaros, estáis todos, la audiencia por supuesto de Onda Mezquita, que sabemos que es bastante. Aprovechamos esta ocasión que nos brindáis para invitaros por supuesto a que paséis por Aguilar, a que disfrutéis de nuestro patrimonio,
de todo lo que tiene Aguilar para ofreceros y, por supuesto, de todas las actividades que se han hecho con mucho cariño, con mucho mimo y pensando en el disfrute de las personas, pues que no solamente los que estamos dentro, sino de los que vengan de fuera, que se vayan con un muy buen sabor de boca. Por supuesto. José Miguel. Bueno, yo recargar lo que ha dicho Paqui, por supuesto, ¿no? Y decirle a los que tienen la oportunidad de venir que es una oportunidad única, porque vienen ponentes y docentes los mejores que hay en el cálculo ABN en todo el territorio español. De hecho, tú estarás como conferenciante. Sí, doy uno de resolución de problemas de la metodología de ABN. Vienen hasta de Bolivia, vienen a la escuela de verano, o sea que si lo tienes aquí no lo desaproveches. Hombre, claro, la tenemos cerca y que hay que aprovechar esta oportunidad, una cita más que obligada para visitar Aguilar y poder aprender a la vez. Muchísimas gracias, enhorabuena a ti, Paqui, pues, por esa Semana de Ciencia Cierta con el objetivo, ¿no?, de, como decíamos, de fomentar la participación de la mujer, que me parece increíble, me parece una iniciativa increíble, como te decía. Y a José Miguel, pues enhorabuena por ese avance en la educación, que creo que era muy necesario, sobre todo en esa asignatura como son las matemáticas, que ya le digo que si yo lo hubiera tenido seguramente hubiera cambiado la película. Muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado. A ti por darnos la oportunidad, muchas gracias. Bueno, pues ahí teníamos esa invitación para Aguilar de la Frontera el próximo del 6 al 9 de julio, como decía, en Aguilar, para disfrutar de ese municipio y sobre todo disfrutar aprendiendo. Nosotros nos quedamos aquí y volvemos el próximo día a partir de las 3 en Onda Mezquita 7 Televisión en Córdoba de Cerca. El botón.